conocimiento de los aspectos fundamentales de la teoría general del delito, detectando los principales problemas que presenta su tratamiento actual y las alternativas de solución que desarrolla la dogmática. Y también promover el desarrollo de una reflexión crítica de los participantes para la resolución de casos prácticos relacionados con los ejes temáticos del módulo de aprendizaje. Sin embargo, contaremos a rasgo modo nuestro programa. Primero, definición, método y estructura. Luego, conducta o comportamiento, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, grados de desarrollo del delito, autoría y participación. Además, nuestro presente curso contará con la certificación en conjunto del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Para participar, puede comunicarse con cualquiera de los asesores de Proyecto 024 para obtener mayor información sobre nuestro temario, precios y manera de inscripción. Los esperamos a partir de este 25 de septiembre del 2024 como parte de nuestro programa virtual especialista en Derecho Penal, Módulo 2, Teoría del Delito. Las clases serán grabadas por Zoom y se entregará un usuario y contraseña para que todos puedan ingresar al campus virtual de Proyecto 024. Muchas gracias. Muy buenas tardes con los presentes. Les damos la bienvenida a la 45ª conferencia magistral organizada por el equipo de Proyecto 024 para hacerles presente que todos los meses, finalizando prácticamente, tenemos una conferencia virtual con distintos ponentes y temas relevantes del derecho. El día de hoy, para nuestra 45ª conferencia magistral, contamos con la presencia del doctor Daniel Quispe Mesa, quien va a tocar el tema el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Previo a poder cederle el uso de la palabra y que comience con la conferencia magistral, el equipo de Proyecto 024 quiere agradecerle por acompañarnos el día de hoy, tanto el equipo de Proyecto 024 como en especial el doctor Luis Ishi. Queríamos poder presentarlo de una manera apropiada y hemos preparado una pequeña introducción previo a darle el uso de la palabra para que nos pueda ya dar las palabras de bienvenida e iniciar con la conferencia. Muchas gracias. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad, continuando con su labor de difusión y actualización a nivel nacional e internacional en Derecho, les da la bienvenida a nuestra 45ª conferencia magistral, en la cual se desarrollará el tema el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y estará a cargo del profesor Daniel Quispe Mesa. Él es profesor contratado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado por la misma casa de estudios y cuenta con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España. También es candidato a doctor en Responsabilidad Jurídica, estudio multidisciplinar en la Universidad de León en España. Se ha desempeñado como secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. También es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, Lavado de Activos, Trata de Personas y otras formas de criminalidad organizada adscrito a IDEPUC. Ha sido consultor en materia de trata de personas de la Organización Internacional de Trabajo y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. No nos queda más que reiterar nuestro más cordial agradecimiento y bienvenida al profesor Daniel Quispe Mesa con el importante tema el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Y reiteramos el agradecimiento de parte de todo el equipo de Proyecto Cero por acompañarnos el día de hoy en nuestra 45ª conferencia magistral. Muchas gracias.
Buenas, buenas tardes, buenas noches en Perú, buenas con todos, con todas las personas que se encuentran presentes. No sé si se me escucha. ¿Alguien podría ayudarme a confirmar eso, por favor? Sí, doctor, todo bien. Si se Muchas escucha, por gracias, favor, si se escucha. muchas gracias. Y ahora solo es un tema técnico antes de, bueno, de presentarme y hablar sobre el tema que voy a tener el día de hoy. Quería saber si las diapositivas están avanzando. Se están corriendo, doctor, están corriendo las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. A veces pasa que comparto la pantalla, estoy pasando las láminas, o yo al menos veo eso, y, y no sucede así digamos, en los demás participantes. Bueno, muchas gracias por este tema operativo. Me presento, me llamo Daniel Quispe Mesa, como ya se ha podido ver en el video. Soy magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y profesor del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica. Quiero agradecer especialmente al profesor Luis Ishi, a Proyecto Cero, por la invitación, que tuve la oportunidad de conocer al profesor Luis Ishi aquí en España. Yo estoy ahora haciendo mi tesis doctoral en España y lo pude conocer personalmente en un homenaje que hubo para el profesor Javier de Vicente, donde pudimos coincidir y luego hemos participado en algunos exámenes de grado. Así que para mí es un honor estar aquí y por la invitación. Yo he elegido el tema de trata de personas con fines de explotación laboral. Voy a hablar sobre el entramado de la trata y qué se debe entender o qué entendemos por explotación laboral. Ya actualmente, bueno, hay un acuerdo plenario que lo vamos a ver, que más o menos ejemplifica ya algunas cuestiones que a veces eran un poco desconocidas, llamémosle así, ¿no? En su aplicación. Y bueno, también es muy comprensible porque si uno lee la trata de personas es un delito complejo, es muy difícil de poder, digamos, seguir su estructura, los contenidos de cada uno de los elementos que integra la trata de personas, los delitos conexos a la trata, es decir, no solamente hay fines de explotación laboral, hay fines de explotación sexual, y además de esos fines que también se encuentran ya recogidos como delitos en, en la parte especial del Código Penal, habían otros delitos adicionales que también se trataron, digamos, en el Acuerdo Plenario 3/2011, vinculados a proxenetismo, rufianismo, y cada vez más se va extendiendo, digamos, el ámbito de tipificación de este tipo de conductas, lo cual hace también que sea muy complicado a veces sobre todo para el Ministerio Público, poder imputar adecuadamente las conductas. ¿Qué imputo? ¿Qué se imputa en caso de mayores, en caso de menores? El tema de concursos es un tema mucho más complejo, creería yo, en que actualmente ya la aplicación de la trata de personas en sí misma como fenómeno ha sido adecuadamente abordada o está siendo adecuadamente abordada. Pero vamos a ver algunos temas ahí que quizás podrían ser problemáticos a partir de, digamos, lo que yo he podido eh, advertir de algunas sentencias que he podido leer y además de cómo contrastar eso con lo que dice la doctrina. Entonces, bien, siendo, digamos, esa pequeña presentación, voy a enfocarme nuevamente en fines de explotación laboral. Vamos a entender que son fines de explotación laboral, pero no voy a hablar ya directamente de los tipos penales de explotación en sí mismo, ¿no? Que se encuentran recogidos también en la parte especial. Voy a hablar sobre la trata, sobre el fenómeno y cuál es esa finalidad de explotación laboral, sin hacer, digamos, una alusión concreta a los elementos típicos, por ejemplo, de la esclavitud o del trabajo o servicio forzoso. Bien, dicho esto, bueno, como sabemos, el delito de trata de personas está en el artículo 129A, que, bueno, también hubo una modificación donde se reagrupa todo esto, lo vamos a ver cuando vemos el tema de bien jurídico, se reagrupan estos delitos, ¿no? Delitos contra la dignidad humana, y voy a permitirme leer esto. En el inciso 1 dice: el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. En el segundo inciso dice: para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas, adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral,
la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Todavía no termina este tipo penal. Si seguimos, tercer inciso, la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña, adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. Luego dice, el consentimiento dado por la víctima en mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. Y finalmente, un último inciso que dice, el agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas es reprimido con la misma pena prevista para el autor. Como ven, me he tardado, digamos, un minuto, un poco más en solamente, digamos, leer lo que es el tipo penal. Entonces, ahora viene el reto de decir cómo aplicarlo y cómo aplicarlo adecuadamente, cómo identificar una situación de trata de personas. Entonces, para empezar con todo esto, porque lo vamos a desgranar, llamémosle así, vamos a ver todo esto, yo quiero empezar metodológicamente hablando del bien jurídico protegido. Entendiendo el bien jurídico protegido desde un enfoque constitucional, hablando de un interés, un valor para la adecuada vida en sociedad, que así lo define, bueno, Roxin, Luzón y otros profesores o profesoras, ¿no? Sobre, digamos, una definición estándar de lo que es bien jurídico. Y más importante también que es que, más allá de ese contenido, ese concepto de bien jurídico, es para qué sirve el bien jurídico, ¿no? Y yo creo que algo que es muy importante tener en cuenta es lo que ocurría en el Acuerdo Plenario 3/2011, porque el bien jurídico tiene funciones. Yo creo que un profesor que, bueno, que ya falleció, que es Mirpuch, en este manual que tiene del año 2016, en una hoja explica, creo que de manera muy interesante y resumida, qué funciones tiene el bien jurídico, para qué sirve. Porque muchas veces, a veces en las clases de derecho penal, parte especial, venimos y decimos el bien jurídico es A, es B, es C. Pero creo yo que no solamente es decir cuál es el bien jurídico, sino para qué sirve, cuál es su finalidad. Entonces, ¿qué ocurría? En el Acuerdo Plenario 3/2011, en el Fundamento Jurídico 12, se decía que el bien jurídico protegido en la trata de personas era la libertad personal, ¿no? Entonces, todo esto, todo este entramado, llamémosle así, de que una persona a quien se le, bueno, a quien se capta, transporta, traslada a través de violencia, amenazas, otras formas, ¿no? De coacción, etcétera, con una finalidad de explotación, digamos, encontraba una respuesta desde la protección del bien jurídico vinculada a la libertad personal. Entonces, ¿qué ocurría? Y que ya creo que al día de hoy se puede decir que es solo un rezago, ¿no? Por ejemplo, con la retención como conducta típica. Una de las conductas, y lo vamos a ver más adelante cuál es el contenido concreto, en esta retención, porque hablamos de que en los medios comisivos, violencia, amenaza, etcétera, pero dice captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retiene a otro. Entonces, ¿qué ocurría? Veía en la argumentación de sentencias que decía el bien jurídico protegido es la libertad personal. Entonces, si la libertad personal es el bien jurídico, hay que interpretar la trata de personas en ese lenguaje, en el lenguaje de libertad personal, en la protección de la libertad personal. Entonces, habían sentencias que señalaban que si la víctima había sido retenida, se tenía que interpretar esa retención como una privación de la libertad personal. Ocurría que la víctima podía salir los fines de semana, que le daban libre, digamos, estaba en una situación de explotación ya consumada, y salía los fines de semana, porque tenía el domingo libre, el sábado libre, pero tenía los documentos, digamos, retenidos, o que estaba amenazada de que si igual se escapaba le iban a matar, pero se interpretaba que al ser la libertad personal el bien jurídico protegido, la retención debía entenderse en esa clave, en clave de libertad personal. Vamos a ver que, digamos, ese problema concretamente llevó a que años después se puede entender ya vinculado también a la respuesta internacional, a los organismos internacionales señalaban y también vinculado a otras respuestas penales en otros ordenamientos, que se publica el Acuerdo Plenario 6/2019. Pues en este Acuerdo Plenario 6/2019 se deja atrás este concepto de libertad personal como bien jurídico protegido, porque tenía, digamos, ese problema concreto y se señala que en la trata de personas el bien jurídico protegido trasciende la libertad personal. Dice que afecta a la dignidad de la persona, manteniendo en una situación de vulnerabilidad. Entonces ya empieza aquí a notarse
esta protección de la no cosificación de la persona, esta afectación a su dignidad, que es la trata de personas, es decir, todo este entramado de poder, digamos, instrumentalizar a una persona, ¿no? Como un medio para un fin, atentaba contra la dignidad humana. Entonces teníamos que entender la conducta de retener ya no en clave de libertad personal, sino en clave de dignidad humana. Y luego aparece un acuerdo plenario 4/2023, casi llamémosle reciente, donde habla de dignidad, no cosificación como bien jurídico protegido, y algo muy interesante que quiero rescatar es que habla de que es un bien jurídico irrenunciable. Es algo que quizás en el acuerdo plenario 6/2019 también podría haberse señalado, está implícito, creo que se entiende, pero ya cuando habla de bien jurídico irrenunciable, creo que entendemos mejor, digamos, todo esto. Nadie puede consentir su propia cosificación. Nadie puede consentir su propia explotación. Entonces, cualquier persona que se encuentre en una situación de explotación o, digamos, en la trata, porque la explotación ya es una situación posterior, no puede consentir, no puede consentir su propia explotación, su propia cosificación. Entonces, lo dice ahí claramente. Yo creo que eso también se puede, digamos, entender o inferir del propio tipo penal, porque vemos aquí que dice que el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. Y en el inciso 1 dice, el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, aquí está muy vinculado, creo yo, el tema en caso de adultos, el tema de la situación de vulnerabilidad. Es una persona en situación de vulnerabilidad no puede consentir su propia explotación. Por más que pueda decir una persona mayor de edad que sí ha consentido trabajar en tal lugar, ha consentido tales términos, era consciente y que incluso se pueda sentir agradecida, ¿no? con el tratante, porque ha pasado mucho eso, que no se perciben a sí mismas como víctimas. Hablo de mujeres porque es estadísticamente, digamos, el sector que más se representa como víctimas en los casos judiciales, me refiero, ¿no? Y estadísticamente es así. Entonces, no pueden consentir su propia explotación. Y ahí ya viene otro tema de qué sería o cómo acreditar esta, este abuso de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante. Solo quiero enfocarme en el bien jurídico y creo que además de una función sistemática del bien jurídico, luego estos delitos, ¿no? Se cambian, digamos, de ubicación e ingresan a un título que es delitos contra la dignidad humana. Pero no solo por eso se puede afirmar que se protege el bien jurídico dignidad humana, sino que eso puede encontrar respuesta constitucional a través de lo que está en nuestra Constitución, ¿no? Yo lo veo de esta manera, del artículo 1, concordado con el literal B, numeral 24, artículo 2 de la Constitución Política del Perú, donde, de una lectura realmente en conjunto de la Constitución, nos diría lo siguiente: son el fin supremo de la sociedad y del Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, y esta es la conclusión, por lo que se encuentra proscrita la trata de personas en cualquiera de sus formas. Entonces, viendo o leyendo todo esto en conjunto, hay un reconocimiento constitucional de que la dignidad humana tiene que ser protegida para evitar la trata de personas, en cualquiera de sus formas. Entonces, esta respuesta tiene, digamos, esta respuesta penal tiene un apoyo constitucional, está en la propia Constitución, y en base a eso, creo que todo el delito en sí mismo, todo este entramado de la trata, lo tenemos que ver en esa clave, ¿no? En clave de dignidad humana, en tener en cuenta mucho lo de no aceptar que la víctima consienta su propia explotación, que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora, la trata de personas tendríamos que entenderla como un tipo alternativo. Es decir, tenemos conductas, medios y fines, que básicamente fue lo que hemos leído y es como un pequeño resumen aquí. Como un tipo alternativo, ¿por qué? Porque no es necesario que se dé la captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención, todas las conductas descritas en el tipo, para decir que una persona cometió trata de personas. Puede ser que una persona capte, otra persona transporte, otra persona traslade, otra persona coja. Pueden haber una multiplicidad de sujetos activos. Basta con que una persona realice una conducta típica para nosotros poder decir que se ha realizado esta conducta, siempre y cuando se recurra a estos medios comisivos que vemos aquí y que tengan esta finalidad que están descritas en esta parte de aquí. Entonces,
Y, ¿por qué, digamos, está recogido de esta manera, que guarda relación con lo que se encuentra en el protocolo de Palermo? Porque criminológicamente, digamos, la trata ha tenido ese entramado, esa cadena. Todo empieza, digamos, con una captación, la víctima acepta esto, es transportada, vamos a ver luego la diferencia entre transporte y traslado, es acogida en un lugar, luego la reciben en otro, y finalmente cuando la víctima quiere o se da cuenta, porque pueden haber medios aquí, como un engaño, ¿no? Puede ser que a la víctima le digan, usted va a trabajar cocinando y va a ganar 3.000 soles mensuales. Llega al lugar, acepta todo, llega y se da cuenta que es un bar y que va a trabajar como dama de compañía o como, digamos, coloquialmente se le dice en la terminología que se utiliza en esos lugares como fichando, ¿no? Que consiste en sentarse a bailar tomar tragos con los clientes y que estos consuman mucho y que a cambio de eso le dan una ficha a la chica. Entonces la chica al final lo que hace es canjear eso, canjear eso, y luego cuando han habido operativos y todo, se encuentran cuadernos de lo que se consume y todo eso. Entonces, claro, y luego termina con la retención. Entonces, en caso de menores de 18 años, los medios, como ya habíamos leído, no son importantes, es decir, no hay ningún medio aquí que pueda, digamos, ser utilizado, porque finalmente el consentimiento de menores de edad es viciado, ¿no? Acá es donde siempre hay problemas porque hay muchas condenas en caso de menores de edad y muchas absoluciones en caso de mayores porque dicen han consentido. Entonces ahí cuando dicen que han consentido, no ha habido violencia, no ha habido amenaza, no ha habido privación de la libertad, no ha habido fraude, no ha habido engaño, pero ¿qué es lo que sí a veces hay y que a veces es difícil de acreditar o que incluso la discusión no va por ese lado? Es el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Entonces hay que tener en cuenta eso, lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, los fines, ¿no? Venta de niñas, niños, adolescentes, explotación sexual y prostitución, esclavitud y prácticas análogas, explotación laboral y trabajos forzados. Vamos a ver ahora, después, qué es esclavitud, por qué dice prácticas análogas, por qué luego habla de explotación laboral y trabajos forzados, y por qué está así, por qué está así redactado. Primero, hablando sobre las conductas, como ya les había mencionado, la trata de personas como un delito proceso. En, en la captación, ¿qué significa captar? Atraer a una persona o ganar su voluntad. ¿No? Se puede hacer a través de redes sociales, de anuncios. eh, lo que también es muy común es que se capte a las víctimas en los parques, en algún lugar. Hay cosas que uno piensa que no ocurren, pero realmente a veces excedemos, digamos, en los casos. Hay tantas cosas que pueden ocurrir. Eh, ¿Qué problemas podrían haber con la captación, ¿no? Atraer a una persona o ganar su voluntad? Yo creo, y también un sector de la doctrina lo señala cuando he investigado más a fondo lo de la captación, que esto de atraer a una persona o ganar su voluntad, y para que la conducta de captar realmente digamos, que se ha visto consumada, o sea, realizado la captación, yo creo que se necesita de la aceptación de la víctima, porque una vez que la víctima acepta la oferta dada por el tratante, ocurre que atrae a una persona y gana su voluntad. Entonces, el ganar su voluntad, como definición de captación, implica su aceptación, su anuencia. Entonces, captar es eso. Y eso no quiere decir que si la víctima no acepta, no es que no se haya realizado el delito. Yo creo que eso podría quedar en grado tentativo. Es una interpretación que yo tengo. El problema sería el tema probatorio, ¿no? Porque eso ha ocurrido bastante. ¿Cómo probar esa finalidad de la trata de personas? Es decir, ¿cómo probar que finalmente esa captación estaba orientada a una finalidad de explotación sexual o explotación laboral o cualquier otra que estaba descrita como finalidades en el tipo penal? Yo creo que ahí viene el problema y bueno, a veces los casos se caen por eso, ¿no? Por la finalidad. Claro, incluso la víctima aceptó, sí, se realizó la captación, pero ahí mismo hubo un operativo y detuvieron a la persona. Claro, pero no pueden probar después que realmente ese ofrecimiento que se les hizo en Lima para que vayan a Madre de Dios o vayan a Cusco realmente esté orientado a un tipo de explotación. No se puede acreditar esa finalidad y por lo tanto, al no poder acreditar esa finalidad, terminan absolviendo. Es un tema probatorio y a veces por eso es que parece ser que en la trata, o
por lo menos como yo lo puedo haber visto. Quizás solo con captación no baste, ¿no? Con transporte tal vez sí, pero ya cuando hay acogida, recepción y todo, y ya retención, digamos, ya es más clara la trata de personas. Pero en estas primeras fases iniciales, el tema probatorio es complejo. ¿Cómo saber que está orientado a una finalidad de trata de personas? Que puede ser finalmente que esa oferta sea real, que cuando lleguen a ese lugar realmente se cumpla con esas condiciones, ¿no? Y también rige lo que es presunción de inocencia. Entonces, ¿qué más quedaría por hacer si faltan elementos para poder acreditar esa finalidad? Luego ha habido un problema con el transporte y traslado. En, en el acuerdo plenario 6/2019, voy a leer esto, dice, trasladar es disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro, mientras que transportar es llevar directamente a la víctima de su área de actividades normales a otro lugar donde va a ser explotado. ¿Cómo lo veía yo? ¿O cómo lo había leído yo? ¿O cómo lo leo? Incluso así, ese acuerdo plenario 6/2019. Creo que no resolvía el problema de fondo, que ya el profesor Iván Montoya y además también en doctrina española, digamos, ya acogían esta definición de transporte y traslado que estoy colocando aquí, que finalmente el Acuerdo Plenario 4/2023 lo recoge, reconociendo que la doctrina ya llevaba muchos años tratando de mencionar cómo se debe entender el transporte y el traslado. Porque con el Acuerdo Plenario 6/2019 dice, el trasladar es disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro. Procurar lo conveniente, disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro. Es como lo veo yo. Parece que es un acto preparatorio de transportar, porque finalmente dice procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro, para procurar ese desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento es el transporte, ¿cierto? Entonces, parece ser que el trasladar sería como un paso previo al transporte. Pero entonces, al final el transporte terminaría englobando lo que es el traslado. Finalmente, una tentativa de transporte quizás en términos del Acuerdo Plenario 6/2019 perdería o se vaciaría el contenido al trasladar. Se perdería. Y creo que no lo resolvió. La jurisprudencia igual trataba en el transporte como, como sinónimos, transporte y traslado, a pesar de que este acuerdo plenario ya había sido publicado, ¿no? Transporte y traslado. Entonces yo podía leer sentencias donde decía, la víctima fue transportada, y líneas más abajo, en 2 párrafos más abajo, la víctima fue trasladada. Entonces, claro, a pesar de que un poquito más arriba en los fundamentos jurídicos decían transporte es esto, traslado es esto, de acuerdo al acuerdo plenario 6/2019, finalmente en lo que ya se redactaba en la fundamentación o motivación de las resoluciones, igual se utilizaban indistintamente el término transporte y traslado. Entonces, se dieron cuenta de este problema y el Acuerdo Plenario 4/2023 trata de resolver esto acertadamente, creo yo, porque ahora el transporte es que la víctima es llevada de un lugar a otro por el tratante y el traslado sería traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. Con esto, creo yo que lo que se busca es también evitar la impunidad de aquellas personas que, por ejemplo, padres que saben que su hijo menor de edad o hija menor de edad va a ser explotada. Tienen ese conocimiento de lo que puede ocurrir y a pesar de ello lo hacen porque quieren ganar dinero, porque quieren recibir dinero y se lo dan a otra persona que saben que va a realizar algún tipo de conducta contra la dignidad de estos menores. Entonces tienen el control sobre la víctima y la trasladan. Padres, tutores, etcétera, ¿no? Cualquier persona que tenga ese control sobre la víctima y la traslada, digamos, es decir, pasa de la esfera A a la esfera B, ¿no? Y para que esa persona pueda transportarla. Entonces, desde esa perspectiva, creo que ya se enfoca en sancionar a esta persona, porque si no lo entendiésemos de esa manera, se vaciaría de contenido. Y eso sobre el transporte y traslado, que también, como yo les había mencionado al inicio de la exposición, me parece muy interesante cómo es que la jurisprudencia de la Corte Suprema, los acuerdos plenarios, van solucionando estos problemas, van dándoles ya respuesta a estos problemas y por lo tanto, como les había mencionado, yo siento personalmente que ya hay solución, por lo menos jurisprudencial o doctrinal, sobre esto. Bueno, rápidamente, acogida, recepción y retención, ¿no? Acoger es brindar refugio o ambiente para que la víctima permanezca. La recepción es el alojamiento en el lugar final donde se explotará la víctima. Y la retención, como ya habíamos mencionado, tenemos que leerla en clave de dignidad humana. Entonces, ¿cómo entender la retención? No como si fuese una privación total de la libertad ambulatoria,
como quizás se podía interpretar con el Acuerdo Plenario 3/2011, sino que entenderlo como mantener una víctima en un lugar que signifique o ponga en peligro próximo la explotación de la víctima, en un lugar que signifique o ponga en peligro próximo la explotación de la víctima. Con esta definición de retención, basta ya con que la víctima así pueda salir a botar la basura, así pueda haberse querido escapar. a- Basta con que la víctima se encuentre en este lugar, un peligro próximo para la explotación, para poder decir que se ha dado la retención. Entonces ya no entenderla únicamente como una privación absoluta de la libertad, sino de que quizás pueda salir, pueda tener algún tipo de cosas, pero si se encuentra amenazada, incluso a pesar de no estar amenazada, pero tiene los papeles, el DNI, los documentos que le impiden viajar, no tiene ningún tipo de, incluso conocimiento de la ciudad, no sabe a quién recurrir, qué hacer, porque, en fin, tantas situaciones donde la víctima podría estar, entre comillas, en libertad, pero entendiéndolo en clave de dignidad humana, tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? Como el profesor Montoya también lo, lo ha señalado ya hace un par de años. Sobre los medios, eh, yo creo que queda claro, ¿no? Violencia, amenaza, privación de la libertad, fraude, engaño. El tema va por abuso de situación de la vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por abuso de situación de vulnerabilidad? Y- Porque no solamente es que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, sino que haya un abuso de esa situación. Que, o sea, es decir, que el tratante conozca que la víctima está en situación de vulnerabilidad y conociendo eso, abusa de esa situación, ¿no? Para, digamos, colocarla en este entramado de la trata de personas. Y como ya había mencionado, solo en caso de adultos los medios son necesarios. Y aquí viene el tema del consentimiento. ¿Cuándo validar el consentimiento? Porque decíamos, el consentimiento de la víctima es inválido a efectos de la protección de la dignidad humana. ¿Qué es el abuso de la situación de vulnerabilidad? Es una posición de desventaja de la víctima en la que no tiene otra alternativa real y aceptable que someterse al abuso, ¿no? Esa es, digamos, la definición que se va recogiendo, también está en el Acuerdo Plenario 6/2019, pero ya, no tiene otra alternativa real y aceptable que someterse al abuso. ¿Cómo probar eso? Que ese es un problema muy interesante de ver. Siento que, bueno, los jueces tienen un rango de discrecionalidad que no debe ser arbitrariedad, pero sí percibo que, claro, que se maneja esta definición mayoritariamente, no tiene otra alternativa real y aceptable que someterse al abuso, pero yo creo que aquí hay problemas porque esta situación de vulnerabilidad se enfoca más en si la víctima tenía recursos o no tenía recursos, si era pobre o no era pobre, en otras palabras. Mm, A veces dicen, no se pudo acreditar la situación de vulnerabilidad porque no hubo un peritaje donde podamos ir a la casa de la víctima para ver cómo vivía, ¿no? Pero creo que va más allá de eso, la situación de vulnerabilidad. Hay otros tipos de situaciones, sobre todo, por ejemplo, en casos de migrantes, ¿no? Ya esa situación por sí misma de una persona en un país distinto, ¿no? Que pasa mucho con, digamos, en nuestra realidad nacional, con víctimas de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana, ¿no? Que vienen del, digamos, del norte. Ya esa situación en sí misma, pues parecería ser que pone a la víctima en una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que es importante tener que darle otro enfoque a esta situación de vulnerabilidad, probar ese abuso de la situación de vulnerabilidad, pero no enfocar únicamente en el tema económico, si la víctima tenía o no tenía dinero. He podido leer por ahí alguna sentencia donde se decía que no había una situación de vulnerabilidad porque la víctima ya tenía, porque por máxima de la experiencia, lo decía así, por máxima de la experiencia, la víctima, las personas que buscan trabajo es porque no tienen dinero. Entonces, si han aceptado eso es porque no tienen dinero. Entonces, no había situación de vulnerabilidad, únicamente no tenían dinero. Estaban buscando trabajo para tener ingresos. Y eso no implica una situación de vulnerabilidad. Y así, y mi percepción es que a veces lo que para un juez es situación de vulnerabilidad, para otro no lo es. Entonces, creo que hay un problema de seguridad jurídica que quizás pronto se pueda resolver a través de algún tipo de, digamos, acuerdo plenario donde se puedan poner supuestos, algo porque, claro, es un concepto amplio, ¿no? De situación de vulnerabilidad que puede manifestarse de muchas maneras, como había mencionado yo, no solamente el económico, familiar, el psicológico, etcétera, que también el Ministerio Público pues, ha contribuido, digamos, ya con trabajo sobre, digamos, esta acreditación de la situación de vulnerabilidad, que me parece muy interesante los conceptos que hay ahí.
en el tema de su aplicación y cómo probar, ¿no? Y cómo probar. Creo que falta un trabajo concretamente de alguien, o sea, de alguna persona que pueda investigar un poco más a fondo eso. O sea, cómo delimitar el abuso de una situación de vulnerabilidad. Creo que es un reto pendiente aún que podría ayudar mucho en estas dificultades probatorias que hay en caso de adultos, como en caso de que de menores no se requieren estos medios, es más sencillo acreditar el tema de, digamos, la captación, etcétera, ¿no? Porque no se necesita estos medios comisivos. Así que creo que aquí concretamente sí hay todavía eh, más que poder hacer aún para todos, digamos, los que se están involucrados en este tema de trata de personas. Y finalmente, vamos a ver los fines delictivos en la trata de personas. Y yo me quería enfocar concretamente en los fines de explotación laboral, porque dice explotación laboral, trabajos forzados, esclavitud. No, no dice, digamos, servidumbre, que ahora hay un tipo penal autónomo de esclavitud y servidumbre, y por otro lado, trabajos forzados. Y yo quería enfocarme en eso. Quizás de estos fines hay trata sexual, trata laboral, trata para extracción de órganos, trata para la venta de niños, niñas, adolescentes, trata con finalidad criminal, que es algo, sobre todo la trata con finalidad criminal, no está, digamos, expresamente detallada en los fines que están aquí. Algunos dicen que puede ser, podría estar dentro del concepto de explotación laboral porque finalmente les hacen trabajar. Em, es un tema que todavía no está, digamos, tratado en el país. En España lo tienen ya regulado, incluso un último párrafo donde hay una cláusula, digamos, de exclusión de aquellas personas que empezaron siendo víctimas y terminaron siendo victimarios. Aquellas, por ejemplo, casos de mujeres que han trabajado en esto como damas de compañía, pero ha llegado un punto en el que ganan tal confianza que les dicen ahora ya no vas a trabajar así, te vas a enfocar en traer chicas al bar. Entonces inicialmente fue explotada, ¿no? Y de un momento a otro, al normalizar esta situación, la víctima piensa que es normal, está agradecida con el tratante y termina siendo finalmente parte del circuito de la trata, pero ya no desde la posición de la víctima, sino desde la posición del tratante. Entonces ahí también, dentro de este supuesto, pues ya en el Código Penal español expresamente se señala que estas personas, bueno, ni siquiera se les va a procesar, lo dice así, ni procesar ni sancionar a aquellas personas que fueron inicialmente víctimas. Pero luego ponen una serie de requisitos que, bueno, sería interesante que se puedan replicar aquí, aunque algunos dicen desde la doctrina que se puede utilizar la parte general del Código Penal para suplir ese vacío, pero yo creo que el expresarlo directamente a través de un último párrafo, por ejemplo, un inciso 6 orientado a eso, serviría de mucho para que se pueda, o sea, para que pueda estar en la lupa de todas y todos y poder entender eso, esa finalidad. Y bueno, no solamente se enfoca en esa finalidad criminal de la trata, sino que pueden haber otro tipo de finalidades, ¿no? Personas que trasladan, transportan droga, etcétera, etcétera. O sea, esa es una finalidad criminal en sentido amplio, no solamente formar parte del entramado de la trata. Bueno, esta finalidad, como les menciono, se dice que es un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente, ¿no? Y quiere decir que finalmente en el entramado de la trata no es necesario que se realice la conducta de explotación sexual o laboral, por ejemplo. No se necesita eso para acreditar la trata, únicamente que la conducta de la persona esté orientada a eso, orientada a esa finalidad. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay tipos penales autónomos que sancionan lo siguiente. Aquí ya el Acuerdo Plenario 6/2019 hablaba sobre un concurso real. Puede haber un concurso real entre la trata y los demás delitos, digamos, de explotación que están regulados en el Código Penal. Una cosa es el injusto de la trata, la afectación a la dignidad, todo este entramado de la captación, del transporte, y otra cosa ya es la materialización de estas conductas, estas finalidades, ¿no? De explotación, que son otro tipo, otro delito. Entonces, al ser otro delito, y, digamos, son fenómenos distintos, aunque estén, digamos, englobados en lo que es esta finalidad, se deben tomar de manera separada y por lo tanto aplicar un concurso real. Mm, Concretamente ya hablando sobre explotación laboral, ¿no? ¿Qué es explotación laboral? En este acuerdo plenario, el 4/2023, me refiero que no lo coloqué aquí, pero dice, el delito fin está reservado para las formas más graves, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso.
no incumplimiento de normas laborales. ¿Por qué? Porque la explotación laboral es de un sentido amplio y aquí hay una profesora que trabaja mucho ese tema que se llama Patricia Gallo. Me parece muy interesante todo lo que ha podido ella investigar y el acuerdo plenario recoge muchas de sus reflexiones, que también les invito a que lo puedan revisar nuevamente. Nos dice qué es explotación laboral, porque, claro, en un sentido amplio, dice este acuerdo plenario, explotación laboral aborda muchas cuestiones, ¿no? Desde infracciones administrativas, me refiero a infracciones a normas laborales, hasta algo mayor, ¿no? Algo que el derecho penal debe, a lo que el derecho penal debe intervenir, esta última ratio del derecho penal, que está vinculado ¿a qué? A esclavitud, servidumbre y trabajos forzados. Eso concretamente es explotación laboral con relevancia penal. Palabra más, palabra menos, dice el acuerdo penal. Pero hay otras, ¿no? Incumplimiento de normas laborales. Eso también es explotación laboral en sentido amplio, pero no tiene el nivel de lesividad para que el derecho penal intervenga. Entonces, dice que cuando hablemos de fines de explotación laboral, tengamos que ver si es que encaja finalmente esa finalidad de explotación laboral en esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, porque si simplemente es que se da el entramado de la trata, pero la finalidad no se puede acreditar finalmente, y, o parece ser que solamente ha sido un incumplimiento de normas laborales, no habría trata de personas tampoco. Y creo que esto guarda relación con este concepto de última ratio que yo les estaba señalando. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el Acuerdo Plenario 3/2024? Hace alusión concretamente a los tipos penales, ¿sí? Pero yo quiero rescatar eso, a los tipos penales de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, me refiero, pero quiero rescatarlo para la finalidad de la trata de personas. Entonces, el Acuerdo Plenario empieza señalando que la explotación laboral es un concepto elástico, es que va desde, como les había mencionado, infracciones laborales hasta delitos. Yo creo que, claro, explotación laboral a efectos penales englobaría esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso. Entonces, ya lo que les había mencionado, ¿no? Lo de la dignidad humana, los hechos más graves, esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Entonces, en estos tres supuestos, dice, y eso es importante tenerlo en cuenta, el sujeto activo ejerce un dominio o control sobre la víctima, distinguiéndose esencialmente en su intensidad. Entonces, en los tres supuestos, ¿no? Esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, me refiero, el sujeto activo ejerce un dominio o control sobre la víctima. O sea, eso está, digamos, inherente en cualquiera de estos tres conceptos. ¿Cuál sería entonces el tema para dilucidar cuándo estamos ante una esclavitud, cuándo estamos ante una servidumbre, cuándo estamos ante un trabajo forzoso? Es la intensidad de la afectación a la dignidad humana. Aquí la jurisprudencia ya de los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, la CIDH también, ¿no? Ha empezado o ha tenido ya casos emblemáticos donde han podido tener la oportunidad de poder delimitar qué requisitos se requiere para que haya esclavitud, qué requisitos se requiere para que haya servidumbre y qué requisitos se requiere para que haya trabajo forzoso, ¿no? De esta, digamos, concepción de que se distingue estos delitos en su intensidad, la profesora Patricia Gallo nos dice que, que claro, desde esa perspectiva, eh, va a haber, o sea, si, por ejemplo, la esclavitud engloba la servidumbre y el trabajo forzoso, ¿no? Y la servidumbre engloba lo que es trabajo forzoso. Es decir, decía ella, mm, si hay esclavitud, quiere decir que se cumplieron los requisitos de servidumbre y trabajo forzoso. Si hay servidumbre, quiere decir que se cumplieron los requisitos del trabajo forzoso, ¿no? Digamos, la esclavitud es lo más grave, la servidumbre es lo que, digamos, es intermedio, el trabajo forzoso quizás va un poquito más atrás en la intensidad. Entonces, puede haber esclavitud y a la vez trabajo forzoso, pero no viceversa, ¿no? Puede haber trabajo forzoso, con solo los requisitos de trabajo forzoso en su intensidad, no se puede afirmar que hay una esclavitud, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Ya concretamente con los tipos penales, parece que cuantitativamente la esclavitud y la servidumbre son colocados en el mismo tipo penal y tienen el mismo margen de pena, la esclavitud y la servidumbre, porque están recogidas en un mismo tipo penal, pero creo que ahí habría ya, es un tema de determinación de la pena, evaluar eso. Es decir, si una persona comete el delito de servidumbre, no tiene por qué recibir la misma pena que una persona que comete el delito de esclavitud, a pesar de que están en el mismo tipo penal. Ahí ya tendríamos que ir a calibrar, digamos, dependiendo de esa situación, porque como estamos viendo nosotros, varían en su intensidad. Entonces, si varían en su intensidad, lo lógico es que al momento de determinar la pena, también se puede clarificar esa intensidad en la que se ha afectado el bien jurídico de dignidad humana.
todavía tengo 10 minutos, así que estoy todavía con el tiempo. Entonces, empecemos con la esclavitud, que sería lo más grave. Se podía entender como un atributo del derecho de propiedad. Claro, digamos, y a las convenciones internacionales que recogen la esclavitud, sabemos que hoy por hoy la esclavitud está proscrita, no existe, digamos, como tal una esclavitud en el sentido histórico en el que se entiende esto, ¿no? Y una persona puede comprar a otra persona y tener esos atributos del derecho a la propiedad. Así que no lo dice el acuerdo plenario tal cual, pero dice a partir de un concepto contemporáneo, dice. Es decir, ya dando a entender que claro, hay algunos conceptos que están un poco desfasados porque estamos en una situación distinta, pero eso no quiere decir que en una nueva concepción de la esclavitud puedan haber algunos supuestos que se deban rescatar, ¿no? La profesora Patricia Gallo habla de una relación posesoria de carácter fáctico de la víctima, sometimiento a una situación de disponibilidad absoluta, ¿no? Nuevamente, como si fuese un atributo del derecho a la propiedad, con matices, digamos así, porque finalmente no es que se dé completamente esta situación. En el caso de Trabajadores Hacienda Verde, Hacienda, bueno, Brasil Verde versus Brasil, se establecen una serie de requisitos para decir cuándo nos encontramos ante la esclavitud, ante una situación de esclavitud en sí misma. Nos dicen que es una restricción, control de la autonomía individual, la pérdida o restricción de la libertad de movimiento de una persona, y bueno, más situaciones que están aquí que ustedes la pueden leer, que no la voy a reproducir. Lo que yo quiero que se pueda entender con la esclavitud, finalmente, es que aquí en esta situación concreta es como que la víctima no tiene ningún tipo de margen de libertad en sentido de poder decidir sobre ella misma, sobre su situación, llamémosla personal, en un caso concreto. Es decir, prácticamente, palabras más, palabras menos, está en esta relación, este sometimiento a una disponibilidad absoluta. Es decir, no puede, este libre albedrío que puede tener cualquier persona, no lo tiene la víctima que está en una situación de esclavitud. Em, Revisando jurisprudencia también, eh, quizás a este punto no podría encontrar algo más concreto. Por ahí, ¿no? Esta sentencia del caso de estos jóvenes que fallecieron encerrados en, en este incendio que hubo, no recuerdo cómo se llama el centro comercial, pero quizás ahí podríamos hablar, ¿no? Pues hablar de esclavitud, pero me parece que tampoco me queda tan claro si es esclavitud o que termina siendo servidumbre, finalmente. Pero quedémonos con ese concepto, ¿no? Luego vamos a poner un cuadro muy interesante para poder explicarlo mejor. Por otro lado, en la servidumbre se puede hablar del control o dominio intenso que se ejerce a la víctima, ¿no? Llevamos, digamos, intensificando esto, bajando un poquito las revoluciones, llamémosle así. Acá hay un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Siliadín versus Francia, que lo recoge el Acuerdo Plenario 3/2024, donde se dice que este control o dominio intenso que se ejerce sobre la víctima, eh, por un lado, un requisito de la obligación de la víctima de vivir en una propiedad que le pertenece o está bajo el control del explotador, y finalmente la percepción de que la víctima no tenga, digamos, situación de cambiar en la situación en la que se encuentra, que parece ser desesperanzada la víctima de que no va por más que haga lo que haga, no va a salir de esa situación. Entonces, en el acuerdo plenario se habla de servidumbre, hace alusión a servidumbre por, digamos, por una situación de deudas, donde la víctima necesita algún tipo de favor inicial, de algún préstamo, pero siempre hay alguna excusa por parte de quien realiza la servidumbre, es decir, del trabajador, del sujeto activo, donde le dice, ahora tienes que pagarme por esto, tienes que pagarme por lo otro, no te vas a ir si no terminas de pagar. Entonces parece que la deuda crece, 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 y la persona que está en esa situación de servidumbre siente que esa situación no va a cambiar, que esa deuda crece, en vez de crecer se sigue trabajando y prácticamente está sometida a solo eso, trabajar únicamente para poder saldar esa deuda, ¿no? Servidumbre por deudas, que después el ejemplo que colocan, por eso habla de una deuda indeterminable, un acuerdo abusivo de cualquier otra forma de enganche, de la persona no puede salir de esa situación. Entonces es un paso menos en intensidad que la esclavitud, que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? El control o dominio intenso que se ejerce sobre la víctima, no ya como, digamos, en la situación anterior que hacíamos alusión nosotros a, ¿cómo pasar de diapositiva? No sé, acá está.
un atributo del derecho a la propiedad, ya no. Algo un poco más, es un control de dominio intenso que se ejerce sobre la víctima con otros requisitos distintos, pero ya nos vamos como separando. Y finalmente, estamos hablando de trabajo forzoso, que es la última de las, digamos, en grado de intensidad, ¿no? Que también se recoge en el Acuerdo Plenario 3/2024. Y se dice que es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, ¿no? Amenaza de una pena, bajo amenaza de una pena y para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente. Digamos, esas dos situaciones. Entonces, ¿qué entendemos primero por una amenaza de pena? Es una, dice el acuerdo plenario, presencia real y actual de una intimidación que puede asumir formas y gradaciones heterogéneas, de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción, violencia física, aislamiento, es decir, en general, una pena. No, no pena en el sentido de una pena privativa de libertad que se puede entender así a veces, ¿no? Quizás en términos penales, pero no. Puede ser de cualquier naturaleza, digamos, esa pena, ¿no? Una presencia real y actual de una intimidación que puede darse en diversas intensidades. Y finalmente, esta falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio, que sería esta ausencia de consentimiento o de libre elección, ¿no? Que se señala en el trabajo forzoso. Digamos, esos serían los dos elementos a tomar en cuenta en el trabajo forzoso y en intensidad es un poco menor, digamos, a la servidumbre donde la persona está viviendo en ese lugar. Aquí, bueno, puede darse a través de, digamos, engaño, coacción psicológica, privación ilegal de la libertad, pero lo que importa es esa falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio. Este es un cuadro que es de la profesora Patricia Gallo, que está en uno de los boletines de la Organización Internacional del Trabajo. Es una entrevista que yo le hice a la profesora Patricia Gallo en su momento. Menciona esto de la intensidad, ¿no? Trabajo, servicio forzado aquí como un primer punto, servidumbre como un segundo punto y esclavitud como un tercer punto. En esa entrevista nos explica la diferencia entre estos tres conceptos y nos dice que en el trabajo servicio forzado hay una imposición de una tarea concreta o particular. En la servidumbre es la imposición de tareas, pero de modo permanente. Y finalmente la esclavitud, un estado de sometimiento más completo que involucra no solo el servicio personal, sino a la persona misma como objeto. Creo que es un buen resumen de lo que habíamos visto en las láminas anteriores que el acuerdo plenario lo recogió, ¿no? Como un segundo elemento, dice, no refiere a un estado personal, sino a una tarea concreta. La servidumbre sí implica un estado personal, menciona ella, al igual que la esclavitud. Y finalmente, como un tercer, llamémosle eslabón aquí, dice, la esclavitud no estará presente en casos de trabajo forzoso en los que no existe un control sobre la persona equivalente a la posesión. La servidumbre no ha colocado ningún tipo de diferencia y en la esclavitud sí coloca posesión como atributo de la propiedad, como habíamos mencionado nosotros, habíamos trabajado, dice que es fundamental porque crea las condiciones fácticas para el ejercicio de alguno o todos los correspondientes del derecho de propiedad, ¿no? Este es el resumen grande de lo que podría ser explotación laboral penalmente hablando, vinculado a la dignidad humana. Y ya para culminar mi exposición, quisiera, no sé cómo cerrar esto otra vez. Bueno, solo quería hacer alusión al inciso 5 del código de este artículo de trata de personas, ¿no? Donde dice que todos van a recibir la misma pena que el autor, haciendo alusión a conductas de participación digamos, elevadas a la categoría de delito, ¿no? Entonces, parece ser que en la trata de personas hay un concepto ya unitario de autor, un concepto unitario de autor, donde ya no hay distinción entre autores y partícipes, todos van a recibir la misma pena, quien realiza la conducta típica, pero también quien ayuda, realiza actos de auxilio, que en teoría son actos de participación en sentido estricto, es decir, complicidad. Entonces, ya con esto se evita el problema de decir quién participó, quién no participó, sino que ahora todos van a ser autores, o por realizar la conducta típica, o por que están en el inciso 5 diciendo que hay un tipo de, llamémosle, auxilio a la realización de la conducta típica a través de diversos actos que están ahí. Bueno, eso era lo último que quería yo mencionar y agradecerles a todos, a todas por la atención y he cumplido también con el tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Disculpe por los problemas igual a los presentes. Vamos a estar controlando más a detalle para la siguiente conferencia magistral. Sin embargo, dejando de lado el tema, queríamos agradecerle de parte del equipo de Proyecto 024 y como lo comenté previamente
en especial del doctor Ishii, hemos preparado un reconocimiento de manera virtual, lo cual permite esta modalidad virtual para poder ya despedirlo y agradecerle nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tengo que... eh, ya dejé de compartir pantalla, me parece. Y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. A todos los presentes de igual manera. Los esperamos en la siguiente conferencia magistral y el equipo de Proyecto 024 les agradece por su presencia el día de hoy.